Que hermanos, Dios los bendiga una vez más. Su siervo y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde Oakland, California, para todos y cada uno de vosotros. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por sacar un poco de su valioso tiempo para estar aquí, para escuchar la bendita palabra del Señor. Dios los bendiga. Bienvenidos a los que están llegando. ¡Wow! Hermoso, hermosa hermana Fausta, Dios la bendiga. Hermanos, bien pueda, tomen asiento, organícense por favor. Dios les bendiga. Bueno, qué hermoso esas alabanzas que nos compartió la hermana Alicia en este momento. Pueden tomar asiento. De verdad que qué gozo ver esto tan lleno, wow. Hermosísimo. Uriel, un saludo muy especial, acabas de llegar. Como estamos escuchando esas hermosas alabanzas en este momentico, el Señor prometió regresar por nosotros. La palabra de Dios dice en San Juan 14, 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar mansión para vosotros, dijo mi Señor Jesucristo. Él prometió regresar y Él va a regresar. Amén. Bueno, un saludo muy especial nuevamente, el hermano Jorge, su amada esposa Daisy y los chiquillos. Bueno, bienvenidos, Dios los bendiga, de verdad, un gozo. Gracias, hermana Fausta, por haber venido y por haberlos traído por acá. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar la bendita palabra del Señor y la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Si no tienen una Biblia por acá, hay unas Biblias, por favor. Capítulo 11, versículo 17 hasta el 27. Nuevamente gracias de verdad, porque nos estamos dando cuenta, María, wow, que Dios la bendiga, María, por estar aquí con nosotros, y a todos los que se han ingresado el día de hoy. El día de hoy van a recibir palabra del Señor. Vamos a darle espacio al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos habla. ¿Y cuántos han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Hermanos, recuerden que la palabra de Dios dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es hermoso estar aquí en este recinto privado. Vamos a escuchar la bendita palabra el día de hoy. Primo doctor Fabio, Dios lo bendiga, bienvenido nuevamente. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que mi Señor Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a mi Señor Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mi Señor Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo mi Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mi Señor Jesucristo le preguntó: ¿crees esto? Marta le dijo: sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en este momento nos ponemos en tus manos, poderoso y santo Dios. Háblanos, Señor, con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos los que se han conectado en este momento a través de las redes sociales, por todos los que han venido aquí, Señor, esta familia maravillosa que has traído tú, Señor, a escuchar este mensaje poderoso que tú tienes el día de hoy para todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, también por los que estamos aquí representando a nuestras familias, Señor, como es el hermano Mariano, Señor, como Olmedo, que está representando toda su familia, a la hermana Fausta, a la hermana Alicia, mi amada esposa, y a esa hermosa familia. De verdad que es hermoso ver una familia completa, escuchando tu palabra, Señor, a través de este humilde siervo. Padre, te pido, Señor, que me unjas con tu palabra, Señor. Que seas tú quien habla a través de este humilde siervo, Señor.
Úngeme con tu palabra el día de hoy. Hónranos con tu presencia, Padre Celestial, porque es una promesa que donde hay 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú. Y sabemos que tú estás aquí por fe, Padre Santo. Te dejamos el tiempo suficiente a ti, oh Padre Celestial, para que nos hables, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, por todos y cada uno de ellos, por los emigrantes, Padre Santo, que día a día, Señor, están exponiendo, Señor, sus familias, sus vidas, al atravesar estas fronteras, Padre. También te pedimos, Padre Celestial, por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Celestial, y eso es lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Es tu turno, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, y llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y todo el grupo de oración dice, amén, amén, gloria a Dios. Que hermanos pueden tomar asiento. Hermanos, de verdad, Angie, Dios te bendiga, bienvenida al estudio. Es hermosísimo verlos aquí y sabemos que nadie viene a los pies de mi Señor Jesucristo si el Señor no los trae. Como lo hemos dicho cantidad de veces, el Señor siempre nos saca de esa zona de confort donde vivimos nosotros en nuestras casas, donde decimos, está en mi casa, mi coche, mi negocio y todo. Pero de la misma manera que Dios me sacó a mí de mi país, Colombia, hace muchos años, me sacó después de que yo tenía todo allá, todo, y me sacó a España a pasar cosas que eran difíciles y más de uno lo hemos vivido en este momento. Pero lo más hermoso es que Dios nos saca de allá, porque si no nos saca de allá, nosotros vamos a confiar más en nosotros que en la palabra del Señor. Y el Señor nos saca, bueno, Él nos saca, o aprendes con amor o aprendes con dolor. Entonces, esa es la manera que Dios nos saca de esa zona de confort. Ahora, el día de hoy, el Espíritu Santo nos convoca a escuchar algo muy importante. Ya hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Dios Jesucristo, hemos hablado del anticristo, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira de Dios, y también hemos hablado un poco de los 7 truenos. La gente dice que apenas son 21 toques de Dios, de la ira de Dios, pero son 28 en total. Pero el día de hoy el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra de algo muy bonito. Dice la palabra del Señor, en estos tiempos donde mucha gente, y vi muchos pastores, lamentablemente, pastores, evangelistas. No soy pastor, soy teísta, estudiamos con mi esposa teología, pero lamentablemente los teólogos hablan solamente de teología. El teísta es aquella persona que cree en Dios, que cree en su palabra y que cree en la venida de su Hijo amado Jesucristo. Esos son los teístas. Soy un evangelista que Dios me ha enseñado todo lo que yo sé. Lo que yo sé se lo debo a Dios, no lo que aprendí en el Instituto de Teología. Porque como dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. Esto sí es palabra del Señor. Dice que mi Señor Jesucristo va a resucitar a los muertos. Pero algo muy bonito, encontramos esa paz, porque cuando se marcha un ser querido, uno no tiene palabras para llenar ese vacío que deja ese ser querido en vuestro corazón, en nuestro corazón, porque yo ya lo viví, es muy difícil. Pues la palabra de Dios misma dice que hay algo bonito, encontramos ese amor, ese sosiego, ese apoyo en los amigos. Qué bueno es cuando uno está en la velación y está uno por allá acordándose de todas las cosas, cuando ve a su amigo que llega a la puerta de la funeraria, a la puerta de tu casa, y te dice, Fausta, Olmedo, aquí está tu pana, tu carnal, tu parcero, y tú te llenas de gozo y dices, wow, vino mi amigo a fortalecerme. Como dice la palabra del Señor aquí, que dice que muchos judíos habían venido a Marta para consolarla por su hermano. Entonces, eso es lo que nos llena a nosotros y encontramos esa paz. Cuando un familiar fallece y está con nuestro padre, nuestro hermano, nuestra madre, que está en su lecho de muerte, mucha gente, recuerden, hermanos, ya lo hemos hablado, Dios no escucha todas las oraciones. Pero si Él escucha a alguien que es temeroso de Él, a esa oración sí escucha. Pero también tenemos que mirar algo muy importante. Si es el tiempo adecuado de esa persona marchar para allá. Entonces ahí es donde nosotros nos enfadamos con Dios muchas veces.
Porque nosotros le pedimos a Dios con ese corazón, Señor, no te lo lleves. Y si es un hijo que está pequeño, que está pasando por cáncer o por cualquier situación o ha tenido un accidente, entonces ahí es donde vemos a Marta. La palabra de Dios, nosotros, como lo estamos hablando con Olmedo y con Mariano, muchas veces la palabra de Dios no es para leerla, es para escudriñarla, para escuchar al Espíritu Santo cuando te habla. Y entonces mirar los acentos de cómo la palabra de Dios te habla. Cuando dice Marta, mi Señor Jesucristo, podemos escuchar que dice Marta, Señor, si hubiese estado aquí mi mamá, mi tío, o mi hermano no hubiera muerto. En el versículo 21, Marta le dijo a mi Señor Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Siempre queremos echarle la culpa a alguien. Y a veces nos enfadamos con Dios. Entonces podemos ver que no solamente Marta, sino también María, cuando salió corriendo a recibir a mi Señor Jesucristo, también le dijo eso. Entonces tenemos que mirar eso. Ahora, lo más hermoso es que así como el Señor a través de los años nos dejó esta bendita palabra del Señor para que nos consolemos con estas palabras, Marta, teniendo la resurrección frente a su nariz, Marta le dijo, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. El día postrero estamos ahora. El día postrero es ahora. Eso hay que mirarlo ahora. No vamos a hablar de las cosas que hemos hablado antes, de lo que está sucediendo, de los cambios que han dado con los 10 mandamientos, que es una herejía. Y no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del verdadero mensaje que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. El Espíritu Santo nos va a dar ese mensaje que muchas religiones lamentablemente han tapado la imagen de mi Señor Jesucristo con estatuas, con imágenes, con mentiras, con falsedades. Pero este es el momento, Dios te ha traído aquí, si estás aquí no porque yo te mandé a llamar, sino porque el Señor quiere que tú escuches esta palabra el día de hoy. Porque quizás mañana no va a haber tiempo de escuchar la bendita palabra del Señor. Ya se vienen tiempos difíciles, donde ya de la misma manera que allá en Qatar dijeron, no se va a escuchar nada de religiones. El que vean con un libro allá en Qatar va a ir preso. Entonces ya se empezó a ver que ese ministerio de la iniquidad ya está en acción. Entonces le dice mi Señor Jesucristo, yo soy Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, si nosotros vivimos y creemos en él, no moriremos nunca. Amén. Y esa es la promesa que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Hermano, hemos hablado que la palabra de Dios, y si me acompaña Primera de Tesalonicenses nuevamente, capítulo 4, versículo 13 al 17, vamos a mirar algo muy bonito que el Espíritu Santo nos quiere mostrar el día de hoy. Nos quiere mostrar el día de hoy, porque todo esto va a ser con hechos reales, y nos va a hablar la bendita palabra de Dios el día de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 17, dice, tampoco queremos, hermanos, dice la palabra del Señor, que ignoréis acerca de los que duermen. Escuchen bien esta palabra, duermen. Vamos a tocar esta palabra constantemente, y eso es lo que el Espíritu Santo nos va a decir el día de hoy. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Qué hermosa promesa. Ya el Señor en Juan 14, 1 al 3, Él nos dice que Él iba a regresar. Muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas dicen que mi Señor Jesucristo no habló de la resurrección, no habló del arrebatamiento. Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, los arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está mi Señor Jesucristo ahora? En el cielo. Gloria a Dios. Dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es la promesa que el Señor
nos da y el Espíritu Santo nos lo enseña el día de hoy. He escuchado Colosenses capítulo 3, tomen la hojita, un bolígrafo, apunten los versículos y si gusta lleva la hojita, no la deje, llévesela para que esté estudiando estos versículos en casa. Muchos apóstoles de la prosperidad, muchos, incluso lamentablemente muchos pastores, gloria a Dios, no todos, han tergiversado esta palabra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice, cuando mi Señor Jesucristo, vuestra vida, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchos pastores de la prosperidad siempre hablan, no, pero es que, ¿cómo va a venir mi Señor Jesucristo si mi Señor Jesucristo ya está en tu corazón? Obviamente, si tú tienes a mi Señor Jesucristo en tu corazón, mi Señor Jesucristo está contigo. Pero entonces dice, ¿pero cómo va a venir? Sí, mire, está hablando la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo ya está aquí en mi corazón. Yo ya le entregué mi corazón a mi Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios nos dice en muchos versículos, dice, pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Él todavía no se ha manifestado en gloria, como se va a manifestar. Cuando suene esa trompeta y los muertos en Cristo resuciten. De ahí donde debemos comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, algo muy importante, si me acompaña al Apocalipsis capítulo 9. Vamos a mirar que resucitarán los creyentes y se levantarán de sus tumbas para recibir su recompensa en el día de la resurrección de los justos. Tenemos que mirar algo muy importante, hermano. La muerte se nos puede manifestar en cualquier momento, se nos puede presentar. La muerte no mira si es rico, si es pobre, o si es blanco, si es negro, o si es bonito, si es feo. La muerte te va a llevar. Es cuestión de tiempo de que tú y yo muramos. Hermana Lupita, Dios te bendiga. Es tiempo de que nosotros nos vayamos de este mundo. La cuestión es, y como lo he dicho antes, a mí la muerte desde muy pequeño me ha perseguido y sabemos y lo hemos hablado y pues el día de hoy no lo vamos a hablar, hay niños presentes, pero ese es el pensamiento de cada padre cuando se da cuenta de que están embarazados. Y desde ahí la muerte empieza a acecharlo a uno desde un principio. Como lo he dicho, yo desde muy pequeño empecé a ver cosas malas, incluyendo desde muy pequeño, básicamente mi primer puñalada me la metieron a los 9 años en mi pueblo, justamente en un oído y en un brazo, fueron 2. Desde muy pequeño estuve metido en eso y la muerte siempre me ha acechado, me han puñalado, me han balaceado, he tenido diversos accidentes de tránsito, enfermedades y lo último fue el cáncer, 2 cánceres de hecho en la sangre y en el cerebro. Y la muerte nos puede llevar en cualquier momento. Yo soy tanatólogo y llevo unos 33 años trabajando con la muerte en el Instituto de Medicina Legal, en funerarias. A eso me dedico yo hace muchos años, gracias a Dios. La muerte te puede llegar en cualquier momento. La cuestión es que tú puedes vivir sin mi Señor Jesucristo, pero si tú mueres sin mi Señor Jesucristo en tu corazón, la vas a pasar bien mal. La vas a pasar bien mal. Ahora, mi Señor Jesucristo, vamos a dejar este versículo y acompáñenme a Lucas capítulo 14, para que nos demos cuenta de lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo el día de hoy, cuando mi Señor Jesucristo se manifieste y lo veamos cara a cara. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 14, versículo 12 y versículo 14. Dijo también al que le había convidado, dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gloria a Dios. Hay una promesa de que si nosotros nos vamos con mi Señor Jesucristo en el corazón, nosotros vamos a ser resucitados cuando suene esa trompeta. Cuando suene esa trompeta en el día del arrebatamiento. Y el día del arrebatamiento, ¿cuándo va a ser? El último día de la iglesia de mi Señor Jesucristo. La iglesia de mi Señor Jesucristo aquí en la tierra.
Dice Juan capítulo 11, nuevamente el que acabamos de leer, 11, 23 y 26. Dijo mi Señor Jesucristo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y dijo mi Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién cree eso? Amén. Ya, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la palabra del Señor. Nosotros debemos vivir confiados y no tener miedo a la muerte. Hoy en día estamos viendo, y ya se está viendo, venía hablando con el hermano Olmedo, estamos viendo que ya desde mucho tiempo atrás vimos a muchos pastores con el tiempo de la pandemia que cerraron iglesias lamentablemente, y gracias a Dios, al cerrar las iglesias se formó este grupo. Este grupo era un poco más grande, pero gracias a Dios ha crecido a través de estos aparatos y en las redes sociales, gloria a Dios, hasta 100 personas hay en el grupo. Y nos regocijamos porque la palabra del Señor está llegando a muchos hogares por intermedio de estas ventanitas. Entonces estamos mirando que esa palabra, el día postrero, no se refiere al día del juicio final. El día del juicio final, y lo pueden apuntar, pero no lo vamos a leer ahora, el juicio final en el Apocalipsis capítulo 20. A eso no se refiere la palabra día postrero, ya, sino que se refiere al último día de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el momento del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es un evento que todo cree que es mentira, que es algo fantasioso, pero si nos vamos todos los eventos que sucedieron, lo que fue en el tiempo del diluvio, fueron 120 años, Noé diciéndole arrepiéntase, y no se arrepintieron. Solamente entró una familia completa al arca y todo el mundo se los llevó a todos. Comían, bebían, hacían fiestas, lo que está pasando hoy en día. ¿Qué pasó? Lo mismo va a pasar en estos tiempos. Muchos hombres y mujeres Dios ha levantado, nos ha llenado el Espíritu Santo para llevar la bendita palabra del Señor. Nadie quiere escuchar. Y les va a pasar lo mismo que en el tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, del tiempo de Noé. Y eso es lo que va a suceder. Ahora, si usted me acompaña a Juan capítulo 6, versículos 39 y 44, la palabra de Dios dice. Juan capítulo 6, versículos 39 y 44. Porque dice, y esta es la voluntad del Padre. Lo que estamos hablando ahora, la familia entera, que hermoso verlos acá. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como siempre, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice él, del cielo he descendido? Mi Señor Jesucristo les dijo a ellos y nos dice el día de hoy, él le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién dice amén? Nadie está aquí por su propia voluntad. Si estamos aquí, están aquí es porque Dios los trajo a que recibieran este mensaje. Quizás sea la última vez que ustedes reciban este mensaje. Quizás el enemigo después te va a poner muchas más cosas para que tú no lo hagas. Pero guarda este mensaje en su mente y en su corazón, Olmedo, de verdad, para que tú lo lleves en tu corazón, ya que dentro de poco vas a viajar allá a Colombia, al seno de vuestro hogar, y de verdad que los felicito. A ti y a toda la familia, lo mismo para Mariano. Si vamos al capítulo 6 de Juan, en el versículo 54, dice mi Señor Jesucristo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya, ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros, y ese es el mensaje que todas las religiones han querido y han tapado desde muchos años, siglos, han tapado a mucha gente y nos han vendido otras ideologías, tapando el nombre de mi Señor Jesucristo. Solamente en Él hay salvación, solamente Él es el camino, solamente Él es el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie
nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Ya, no es por otro lado que es el camino, como dicen ahora, como se han reunido todos los líderes, y no hablemos más de eso, es perder tiempo. ¿Por qué? Porque lo bonito de lo que está sucediendo en el mundo es que las profecías se están cumpliendo. Este es el mensaje que todas las religiones deberíamos estar llevando en este momento. Ya, acompáñenme a Juan capítulo 20, versículos 26 y 28, para que nos demos cuenta de esto, hermanos. Ya, nosotros, los muertos en Cristo, los que estemos preparados, tendremos cuerpos, como eso fue una pregunta que me hizo alguien, el hermano Olmedo, y muchas personas me lo han hecho, y gloria a Dios, todo va cuadrando. Muchos vamos a tener cuerpos como mi Señor Jesucristo, cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, cuerpos que tú vas a poder atravesar paredes. Vamos a ser como los ángeles, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículos 26 y 28. Guarde esa palabra en su mente y en su corazón. Apúntela, no se te olvide. Porque si no la recibes ahora a tiempo, vendrán tiempos donde dice la palabra del Señor, que vendrán tiempos que va a haber hambre y sed. Y no hambre y sed de comida ni de agua, sino hambre y sed de la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 20, dice, 8 días después de la resurrección de mi Señor Jesucristo, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó mi Señor Jesucristo, escuchen esto, llegó mi Señor Jesucristo estando las puertas cerradas. Dice, llegó mi Señor Jesucristo estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Atravesó las puertas. Y nosotros vamos a tener cuerpo como mi Señor Jesucristo. Y se puso en medio de ellos y dijo, Shalom, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Y eso es lo que mi Señor Jesucristo nos dice a todos y cada uno de nosotros. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Mi Señor Jesucristo le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí es donde entramos nosotros. Dice mi Señor Jesucristo, bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quién dice amén? Ahí es donde entramos nosotros. Porque creemos, nos volvemos teístas de tiempo completo y creemos en la bendita palabra del Señor. Tendremos cuerpos semejantes a mi Señor Jesucristo. En San Lucas, capítulo 24, versículo 36 y al 43, nos lo expresa este médico, Lucas era un médico, él nos lo expresa de esta manera. Dice, mientras ellos hablaban de estas cosas, eran los discípulos, mi Señor Jesucristo se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Entonces espantados estaban, atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Dicen, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Qué hermoso. En cuerpo celestial, y mi Señor Jesucristo pidió comida, pero no porque tuviese hambre, sino porque les quería demostrar que era Él, y que estaba vivo y que había resucitado. Dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él los tomó y comió delante de ellos. ¿Quién dice amén? Bendito es el Señor. Eso es lo maravilloso que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. ¿Ya? Algo muy importante, hermano, no le tengamos miedo a la muerte. No le tengamos miedo a la muerte. Mi Señor Jesucristo, Él dijo que Él vendría por nosotros, que nos iba a resucitar. No importa lo que se venga, se van a venir cosas aterradoras a este mundo. Si lo que tú crees que has visto es aterrador, eso no se compara con todo lo que viene ahora en la tribulación y gran tribulación. Entiendan eso. Muchos en este momento estamos reunidos y muchos nos estamos reuniendo en muchas casas. Dios cerró muchas iglesias a través de la pandemia. Se cerraron.
Ya, debido a todo lo que sucedió, las iglesias muchas se quedaron cerradas y otras no volvieron porque quieren recibir la palabra del Señor a través de las redes sociales. No está bien, pero bueno, si lo reciben, gloria a Dios. Pero si nos podemos congregar, mucho mejor, porque es deber de congregarnos y no hacerlo como muchos tienen por costumbre de no congregarse. Venir a las congregaciones. Si usted tiene una iglesia y es de una iglesia de sana doctrina, ve a la iglesia. Congrégate, ve allá y participa de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Hablando cuando se manifieste mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo está con nosotros. El que ha entregado su corazón a mi Señor Jesucristo está con nosotros. Eso no lo olviden. Dice mi Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Recuerden estas palabras. Toda la gente dice, no es que todos somos hijos de Dios. No, nosotros somos criaturas de Dios. Todas. Todos somos criaturas de Dios. Pero nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando entregamos nuestro corazón a mi Señor Jesucristo y hacemos la voluntad del Señor. ¿Y la voluntad del Señor qué es? Es obediencia. La voluntad del Señor es llevar su palabra. La voluntad del Señor es estar todos los días en comunión con el Señor, escuchándolo a Él a través de la bendita palabra del Señor. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Ahora, si me acompañan Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, dice la palabra del Señor. Y esto es algo muy bonito. Unos tienen ciudadanía, yo tengo ciudadanía europea, soy ciudadano español, y muchos de los que estamos aquí tendrán su ciudadanía de algún país de aquí o qué sé yo. Pero nuestra ciudadanía, como dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, gloria a Dios. Nosotros somos pasajeros en este mundo. Somos advenedizos. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación, nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién dice amén? Nosotros vamos a tener cuerpos celestiales, vamos a ser como los ángeles. Acompaña a 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Vamos a mirar que la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a levantar de los sepulcros. Y va a levantar a quien vamos a ser arrebatados. Las tumbas se van a abrir de los sepulcros y van a salir todos los muertos en Cristo. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, sabiendo que el que resucitó a mi Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con mi Señor Jesucristo y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Quién dice amén? Es hermosísimo, hermano, estar viendo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir el día de hoy. Vamos a comer, allá nos vamos a deleitar comiendo con el Señor, pero no vamos a comer porque tengamos hambre. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 11. Nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo va a ser el medio de transporte para ir al cielo. No va a ser un cohete, no va a ser un transbordador, no va a ser un avión. No va a ser ninguna de estas cosas que se están viendo actualmente, que no pasan de aquí del segundo cielo, no pasan de ahí. Pero no, el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel, o sea, el Espíritu Santo de Dios, y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a mi Señor Jesucristo, mora en nosotros, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a mi Señor Jesucristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales en su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién dice amén? Nosotros tenemos un espíritu. Todos tenemos un espíritu, hasta las gallinas tienen espíritu. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón a mi Señor Jesucristo, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros.
Entonces tenemos que hacer conforme Dios lo dice, y esa palabra va para muchos de los que estamos aquí. Cuando tú entregas el corazón a mi Señor Jesucristo, el segundo paso de obediencia es el bautismo. Porque la palabra de Dios misma dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puso un sello que quiere decir así sea, que dice amén. Ya, entonces ahí es donde nosotros vamos a tener cuerpos como los ángeles, dice Lucas capítulo 20, versículos 34 y 36, que lo vamos a repetir nuevamente. Vamos a mirar que tendremos cuerpos como los que tienen los ángeles. Los ángeles, hermano, no se casan. Los ángeles no sufren, no tienen hambre, no tienen sed, ni les da sueño, como a nosotros, a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo celestial. Tampoco sienten tales necesidades. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 20, versículos 34 y 36. Apunten estos versículos. Dios los bendiga a Francisca por llegar aquí al estudio. Dice la palabra del Señor. Entonces, respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos, dice la palabra del Señor, y lo dice mi Señor Jesucristo, el que está hablando aquí es Él, dice, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Quién dice amén? Esto hay que creerlo. Hay que ser teísta para creer esta palabra. Si tú no la crees y no la guardas en tu corazón, créalo que vas a hacer el peor negocio de tu vida. Vas a hacer el peor negocio de tu vida. Dios te está dando la oportunidad de que vengas y le entregues el corazón a Él el día de hoy. Para que escapemos y seamos dignos, como dice la palabra del Señor, para que seamos dignos de escapar de las cosas que vienen ahora en el mundo. Si me acompañan a Lucas capítulo 24 nuevamente, versículos 33 y 43, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Y no solo eso, hermano, nos vamos a dar cuenta que comemos, comeremos, consumiremos líquidos no solamente para vivir, hermano, no para vivir, sino porque el cuerpo terrenal, si no come, se muere de hambre. Eso hay que mirarlo de eso. Pero en el cuerpo inmortal nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento, la palabra del Señor dice, en Génesis capítulo 3, vamos a leer primero este versículo, capítulo 3, versículo 22, donde mi Señor Jesucristo, donde Dios mismo, Él mismo habla, porque Él estaba hablando con mi Señor Jesucristo, Él no estaba solo. Y estamos hablando del Génesis. Dijo mi Señor Jesucristo, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como nosotros, cuando la serpiente engañó a Eva y por ende Eva engañó a Adán, y ya conocemos lo que sucedió en el huerto de Edén. Ya comieron de ese fruto prohibido. Mucha gente dice que fue una manzana, pero en la Biblia no dice, ni en el original hebreo. Pero algo muy bonito es que dice la palabra del Señor que vamos a tener vida eterna. Eterna. Dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ya había comido el fruto. Pero Dios estaba hablando con alguien. Dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y desde ahí quitaron el árbol de la vida. Entonces, ese es el fruto que vamos a comer cuando vengamos con mi Señor Jesucristo y vamos a vivir eternamente. Y hay que creerlo. Lucas capítulo 24, versículo 33, 43 dice, pero mientras ellos aún hablaban de estas cosas, mi Señor se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ve, porque un espíritu no tiene carne y huesos,
como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, como al estar, como mi Señor Jesucristo y como los ángeles, vamos a comer. Pero no porque tengamos hambre, porque nos dé sueño, porque estemos cansados, no. Simplemente porque es normal, vamos a comer. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Ahora, estamos hablando del árbol de la vida. En el Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, nos vamos a dar cuenta que es una promesa que mi Señor Jesucristo le dijo al apóstol amado, al apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, la revelación. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice... Saludo muy especial, Genoveva, Dios la bendiga, bienvenida. Dice la palabra del Señor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí mira, está hablando de alguien muy importante, al vencedor. Al vencedor dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Dios lo había quitado. Porque dijo que no alargue el hombre ahora la mano y coma de este árbol y viva para siempre y viva eternamente. Porque mi Señor Jesucristo, Dios mismo le dijo, no contenderá al hombre para siempre conmigo porque solamente él es carne. Más en ese tiempo le dio 120 años a los hombres para que ellos recibieran el mensaje a través de Noé y se arrepintieran. Entonces ahora si vamos al Apocalipsis el mismo capítulo 2, versículo 17, nos vamos a dar cuenta de qué más vamos a comer, de lo que Dios le dio al pueblo hebreo cuando estaban en el desierto. Dice la palabra del Señor, el que tiene oído, porque esto es para el que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca y en la piedrecilla blanca un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién está preparado para recibir esa piedrecilla? Amén, amén. Ya, ahí es donde nosotros, hermano, cuando nos den esa piedrecilla, el mismo Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Y si nosotros nos mantenemos firmes y vamos a ser más que vencedores, hermano, tu nombre y el mío van a estar escritos para que cuando Él llame lista, tú con gozoso digas, Señor, aquí estoy. Hermano, en la boda siempre se come. Cuando hay una fiesta siempre se come. Y allí comeremos en la gran cena del Cordero de Dios. Si me acompaña, hermano, al Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9. Dice la palabra del Señor, no solamente estemos felices, sino que dice la palabra del Señor, capítulo 19, versículos 7 y 9. Apunten estos versículos, Francisca, Dios la bendiga. Capítulo 19, versículos 7 y 9. Dice la palabra del Señor, qué hermoso como nos habla el Señor. Y le dijo a Juan, escribe esto, escríbelo y para que ellos lo lean. Y dice la palabra del Señor, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia de mi Señor Jesucristo, la que va a ser arrebatada al cielo. Dice, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quién dice amén? Esto no es palabrería, esto no es mentira, esto es palabra de Dios. Amén. Y hay que tenerlo en cuenta, hermano. Dios nos está llamando en este momento. Nos está diciendo, arrepiéntete, recibe a Cristo en tu corazón y espérame que yo voy a sonar una trompeta. Hermano, van a venir cosas aterradoras. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a mi Señor Jesucristo mora en vosotros, el que levantó los muertos a mi Señor Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él está con nosotros y no le tenemos miedo a nada. No importa que vengan pandemias, no importa que te quedes sin trabajo, no importa lo que sea.
si tú recibes a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Dice la palabra del Señor, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. ¿Quién dice amén? Dios te está llamando a eso. Hermano, yo tuve mucho dinero, tuve de todo, podrá sonar a canción, mujeres, oro y toda esa historia. Trabajé con gente poderosa aquí en la tierra, allá en Colombia, y manejé dinero más del que tuve. Pero hermano, eso no es nada comparado con lo que Dios nos quiere dar el día de hoy. Darnos nuestra salvación. Nuestra salvación. Y Dios nos va a glorificar todo, va a glorificar nuestro cuerpo, hermano. Acompáñenme al Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Hermano, no solo eso, él mismo dijo que cuando él se despidió en la última cena, dijo que él no iba a volver a tomar ese vino hasta que viniera y estuviera con nosotros. Dice el Apocalipsis capítulo 7, versículo 6, dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Qué hermoso, hermano, venir. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16. También nos dice en Lucas capítulo 22, versículo 17 y 18, dice, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de este fruto de David hasta que venga el reino, hasta que el reino de Dios venga. Hermano, qué hermosos son las promesas de Dios. Hermano, si tú vas a otro sitio y lamentablemente en esos sitios donde nos estuvieron por años engañándonos, usted nunca va a ver una persona de esas que viste de traje negro hasta los pies, nunca lo va a ver con una Biblia. Usted nunca a través de esas personas va a recibir estos mensajes. Nunca, no quiero hablar de eso, porque verdaderamente no vale ni la pena hablar de eso. Porque el mensaje que tenemos para hoy, que el Espíritu Santo tiene para hoy, es tu salvación. Es tu salvación. Solamente ese es el mensaje, no hay otro. Ya hemos hablado de las copas, de los sellos, de la ira de Dios, de esas copas sendas, de las trompetas. Hemos hablado de muchas cosas que vienen del anticristo, del falso profeta, de que iban a cambiar las leyes. Ya lo vimos. Delante de nosotros, ya en noticieros ha salido todo eso. Incluso, usted sabe que las noticias y los noticieros son elitistas. No hablan sino de masacres, de fútbol en este momento, no hablan, pero de eso no lo han tocado. No lo han tocado. Y nosotros nos estamos dando cuenta de lo que sucedió porque leemos la palabra del Señor. Y cuando nos mandan esos mensajes nos damos cuenta que todo eso está sucediendo. Que Daniel 7:25 dice que en los postreros tiempos iban a cambiar las leyes, iban a cambiar los tiempos, y todo eso lo estamos viendo. Pero eso ya pasó eso. El arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. No tengamos miedo de la muerte, hermano, porque va a llegar un momento que la gente va a buscar la muerte y la muerte va a huir de nosotros. En este momento mucha gente busca válvulas de escape para salir de esta realidad, muchos sin trabajo, muchos sin en dónde vivir. ¿Qué es lo que están buscando? Muchos para salir de esa realidad están buscando esa válvula de escape que es el licor, esa válvula de escape que es la pornografía, esa válvula de escape que es el sexo, esa válvula de escape que son otras cosas. Pero lo que estamos viendo, mi esposa es testiga, muchos de los que estamos aquí, que la válvula de escape que está buscando el mundo en este momento, muchos, es el suicidio. Es el suicidio. Lamentablemente esa no es la salida. Esa no es la salida porque el suicidio es como agarrar la llave de la puerta al infierno y meterte tú solito allá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ahora, si me acompaña al Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 6, nos vamos a dar cuenta de lo que va a suceder cuando este ángel toque esa quinta trompeta. Esa quinta trompeta donde nos vamos a dar cuenta de que muchos de lo que va a suceder van a querer matarse. Muchos, estamos viendo en este momento muchas series en Netflix y en muchas redes sociales. Estamos viendo de que muestran esas series donde son zombies y que la gente va y se le tira a los coches o se hacen matar y se pegan tiros, pero la persona sigue viva.
Entonces, eso es lo que Dios me ha mostrado a través de este versículo. Apúntelo, guárdelo en su mente y en su corazón para que te des cuenta de que lo que está mostrando el mundo en este momento es básicamente lo que va a suceder. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella es un ángel que cayó, porque una estrella no tiene manos y ¿cómo va a recibir una llave? Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio el poder. Escuchen bien lo que viene. Esto es para mirarlo, escucharlo y meterlo acá en nuestra mente y en nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, enséñame más de tu palabra. Y dice, y se le dio, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio el poder, como tienen el poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino, escuchen esto, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El sello de Dios en sus frentes. Nosotros somos sellados con las arras del Espíritu Santo. Amén. Los sellos que van a poner para los 144,000 judíos, para cuando queden, porque esos son los únicos. El que se quede aquí, que no sea judío, en esos 144, la va a pasar muy mal. Muy mal. Entonces dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días, dice, en aquellos días, guarden esta palabra en su mente y en su corazón, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Eso es lo que Dios me ha mostrado con todas estas series que están saliendo actualmente. En aquel tiempo, dice, en aquel tiempo los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. La muerte va a estar de vacaciones 5 meses, y no lo digo yo. Y no me quiero quedar para ese tiempo. Yo voy funerario porque yo 5 meses sin trabajo, imagínate. Ya, yo me quiero ir ya. Entonces hay que mirar esto, la palabra de Dios nos lo está diciendo. Esto se lo dijo el ángel al apóstol amado, a Juan. Juan fue el último apóstol que murió, se le dio la profecía. A Juan lo llevó al futuro para que él viera todo lo que está sucediendo actualmente. De la misma manera que Dios llevó a Moisés al pasado para que escribiera todo el Pentateuco. Entonces, para que nos demos cuenta que la palabra de Dios nos está hablando el día de hoy. La muerte hoy, no le tengamos miedo a la muerte ahora. ¿Por qué? Porque si tú mueres con mi Señor Jesucristo en tu corazón, vas a resucitar. Ahora, los muertos y los vivos que amamos a Dios, acompañen a Romanos capítulo 8, versículo 23, esperamos ansiosos tener cuerpos inmortales. Eso es lo que nosotros estamos esperando como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos. Entonces dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos invita a eso, y si me acompaña a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 10 al 10, dice la palabra del Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este cuerpo, y sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo inmortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estemos en este cuerpo, estaremos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vida, pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque está escrito. La palabra de Dios misma lo dice. Y todo el mundo conocemos. Mi Señor Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Todo el mundo lo conocemos. De alguna u otra forma, todos lo conocemos. Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor que está estipulado que todo hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Nada más con ese versículo desarticula todas esas artimañas de estos que dicen que hay una reencarnación, que si me muero voy a reencarnar en una vaca o en una rata o en un gato. Ya, como pasan en muchos países que adoran las vacas y están muriéndose del hambre y ven las vacas por ahí andando y las adoran. ¿Por qué? Porque creen en la reencarnación. Ahora, Romanos capítulo 14, versículos 7 y 9, donde vamos a mirar que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, Romanos 14, versículos 7 y 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque mi Señor Jesucristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como de los que viven. Amén. ¿Quién dice amén? Hermano, algo que tenemos que tener bien en cuenta. La gente dice, lamentablemente en este trabajo vemos tantas falacias que hay cuando vienen a darle palabra a estas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Una persona que está ebria, que salió en una moto, atropelló a un niño o una familia, se mató él mismo y luego vienen y le dicen a la familia que ese borracho está con Dios. Eso es mentira. Si la misma palabra nos dice, que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Ya, entonces no nos dejemos engañar. Si tú verdaderamente quieres y ser digno de escapar de todo lo que viene, recibe a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Es el momento. Es la única manera, es el pasaporte tuyo. Ese es el pasaporte. No hay otro más. No hay otro más. No hay religión. La religión no salva. La religión no salva. Yo no soy religioso. Yo soy un teísta de tiempo completo. Y Dios, después de que me dijeron allá en Madrid, mira, en 33 días te mueres porque tienes un cáncer que no lo para nadie. Ya, 33 días me dieron. Y no solamente eso, después de eso, no contento con eso, ya Dios me lo recalcó. Dijo, es que ya no tienes un cáncer, tienes dos. Sangre y en el cerebro. Yo le dije, Señor, pues si me vas a llevar, pues venga, yo me pongo a cuentas de una vez y permíteme. Pero me puse a cuentas con el Señor y el Señor que me dice, ya después me dijo, no, tú todavía no te vas a morir. Tú no te vas a morir. Bendito sea el Señor. Y aquí estoy. Aquí estoy para servirle al Señor y para servirle a ustedes. Porque a eso el Señor, yo no tengo cómo agradecerle todo lo que el Señor ha hecho en mí. Y aquí tengo también una persona aquí en la red social, que es hermana de una persona muy querida, que yo vi marchar estando ahí cerquita a mi habitación en el hospital, que murió de cáncer. De verdad que ellos saben todo lo que vivimos. Mi esposa sabe tanto que sufrió mi esposa también estando con nosotros, conmigo ahí en ese hospital. Pero yo le doy gracias a Dios por estar aquí y le doy gracias a Dios porque ustedes están aquí escuchando la bendita palabra del Señor. Amén. Y me doy cuenta que ese fue el propósito de Dios al dejarme vivo, hermanos. Al dejarme vivos. Ahora, lo que tenemos que mirar, no nos enojemos con el Señor. Si tú tienes un familiar en tu casa y está a punto de morir, ya le dieron ese dictamen de que en cualquier momento se va a morir. Hermanos, no tenga miedo. Háblele del Señor. Si esa persona no ha recibido a Cristo en su corazón, háblele en este momento para que se vaya confiado, como dice Isaías capítulo 57,
Nos vamos a dar cuenta, hermano, de algo muy hermoso que Isaías 57, 1 y 2 dice la palabra del Señor, y apunte este versículo, guárdelo en su mente y en su corazón, y dígale a esa persona que está ahí en la cama postrado, un saludo muy especial para Filomeno y su familia, para Ambrosio y su familia, que sabemos que su familiar es el papá de Laura, que tuvimos la oportunidad de visitarlo ayer. Se va a morir confiado, esté tranquilo, porque Dios está trayendo a estas personas, se los está llevando para que no sufran todas las cosas aterradoras que va a traer la tribulación y gran tribulación. Dice la palabra del Señor, perece el justo, y no hay quien piense en ello, dice la palabra del Señor. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción, delante de la tribulación es quitado el justo. Eso es lo que la gente no entiende. Dice, entrará en la paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Quién cree esto? ¿Quién dice amén? Entendamos esto, que no importa cómo vayamos a fallecer. La cuestión es, si tú tienes a Cristo en el corazón, te vas a ir confiado. Te vas a ir confiado que en cualquier momento vamos a ver subir muchos de los que murieron en Cristo disparados hacia el cielo. De la misma manera que mucha gente no creyó el diluvio, que lo que iba a suceder, eso mismo va a suceder dentro de muy poco. Ahora, hermanos, nosotros debemos estar confiados en el Señor. No es cuestión, como dice mucha gente, que son pastores, otros que son sacerdotes, otros que son incluso... es risible, y no quiero hablar de esta persona que incluso mandó a llamar al fisioterapeuta y al kinesiólogo del Atlético de Madrid para que lo atendiera allá en su lecho, y ya todo el mundo sabe quién es. No quiero ni mencionarlo, no vale la pena. Pero hermano, de la misma manera que sucedió con esta persona que ya se iba a morir también, y yo decía, bueno, pero si este tiene contacto directo con Dios, entonces ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Y yo no era cristiano en ese entonces. Entonces nos vamos a dar cuenta y se llena, ¿no? Y dice la palabra del Señor, y a bocajarro mandan estos versículos. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y apunten también Filipenses capítulo 1, versículo 26, porque muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos pseudoapóstoles y profetas mandan esta palabra, la sacan de su boca y le tienen miedo a la muerte. Dice la palabra del Señor, porque para mí, digamos, porque yo lo he escuchado, por muchos, lamentablemente pastores, no todos, y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le tenían miedo al COVID. Hermano, qué vergüenza, de verdad. Me da vergüenza porque no digo que no son todos, pero sí muchos. Escuché decir esto. Y muchos familiares, incluso familiares nuestros, que decían, no, es que, no, ni lo dejen entrar porque pronto trae el COVID de por allá o trae esta historia. Con ese miedo. Y muchos cristianos también hacían lo mismo. Pero dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 26. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es verdad. Es verdad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo salgo ahora, porque yo siempre antes de salir le pido al Señor y resalto esas palabras de ese hombre que murió en la cruz junto a mi Señor Jesucristo. Y Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y siempre le digo, Señor, ahora que voy a salir, Padre Santo, y si me llega a pasar, y lo digo en voz audible, si me llega a pasar algo, Señor, acuérdate de mí. Y pensando, el pensamiento me lleva más a Él y me dice, Dios quiera que me pase algo. Pero Dios ya sabe nuestros pensamientos y las intenciones de ellos. Pero si me llegan a decir, hermano, te vas a morir en 2 días porque tienes cáncer, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Porque verdaderamente yo me doy cuenta cuando vamos con mi esposa o con los que están aquí que me han ayudado, vamos por un fallecido a la casa y vemos el rostro, hemos visto rostros de personas que han fallecido y nos damos cuenta, como ese pastor que lo encontramos en el piso y estaba en un estudio así, y cayó y vimos ese rostro de ese pastor, ese rostro como si hubiese visto algo maravilloso. Al partir, fue hermosísimo. Entonces,
También hemos visto a muchas personas el espanto que se le ve en el rostro, el espanto como si hubieran visto algo tenebroso cuando partió de este mundo a donde tenía que ir. Porque sabemos que hay dos sitios a donde va a llegar el alma. O se va a ir con el Espíritu a Dios, o se va a ir al infierno. El infierno existe. Ahora, si me acompañan al Evangelio de San Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 16, a ver si encontramos este versículo, capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que aquí es donde se manifiesta lo que yo estoy hablando. Y se manifiesta lo que el Espíritu Santo me ha mostrado a mí por mucho tiempo. Dice, aconteció, y estamos hablando del rico y Lázaro. De aquel rico que murió y que básicamente humillaba a un pobre que estaba allá tirado afuera, esperando que cayeran las migajas de su mesa, y a Lázaro. Y entonces lo que dice la palabra del Señor, dice en Lucas capítulo 16, versículo 22, y aconteció que murió Lázaro, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué hermoso es eso, de que nosotros, porque dice la palabra del Señor, mi Señor, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. No te dé vergüenza, hermano, si has tenido dinero y has tenido de todo y lo perdiste todo, pero si tienes a Cristo en tu corazón, gloria a Dios, lo tienes todo. Lo tienes todo. Porque, hermano, todo lo que tú tienes o lo que hemos tenido es algo efímero. Decimos lo que por agua viene, por agua se va. Y así tú hayas trabajado mucho, hermano, el gobierno se te va a quedar con todo. Ya lo estamos viendo. Todos los presidentes, que no le pueden llamar presidente, y no dictadores, Petro y toda esta cantidad de mefatos, se quieren quedar con todo lo que tú has trabajado. Ya. El Señor mismo lo dijo, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra, Él mismo lo dijo. Pero entonces a lo que vamos es que aconteció y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando nosotros vamos a fallecer y tenemos a Cristo en nuestro corazón, los ángeles vienen por nosotros. Y por eso es que muchos vemos ese rostro tan bonito que muestran cuando vemos que es cristiano y ya partió a la presencia del Señor. Pero vemos también, dice, y murió también el rico y fue sepultado. Murió el rico y fue sepultado. Mire, el Satanás ya sabe que es alma tuya. Que ya tú abriste desde un principio la puerta al infierno y tú te vas a meter a él. Ni los demonios vienen por ti. Dice, y murió el rico y fue sepultado. A la diferencia como murió Lázaro. O sea, confiemos en el Señor. Si tú sabes que si tu hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo murió con Cristo en su corazón, no le tengamos miedo a la muerte. Dejémoslo allá, dejemos que los muertos entierren a los muertos. Dejémoslo. Y nosotros sigamos llevando la palabra del Señor. Y creamos que la resurrección y la vida es mi Señor Jesucristo. No hay nadie más. Ahora, hermanos, si me acompañan a San Juan capítulo 5, versículos 24 y 29, nos vamos a dar cuenta, hermano, que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. De la misma manera que Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, Pablo también resucitó a uno cuando estaba predicando. Nos vamos a dar cuenta que mi Señor Jesucristo, ¿qué sucedió cuando mi Señor Jesucristo, colgado en esa cruz, le entregó su espíritu a Dios? Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. En tu cuerpo habita un alma y un espíritu. El espíritu es de Dios y no se lo quita a nadie. Mi Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo es de la tierra, polvo eres y en polvo te has de convertir. A la tierra regresarás. El alma es esa empresa que Dios te da para que tú la administres. Yo anduve 42 años haciendo lo que yo quería con mi alma, con mi cuerpo, sin saber a dónde iba a ir esa alma. Pero gloria a Dios que me dio la oportunidad. Ahora, la resurrección de los muertos, es algo que no es nuevo, dice la palabra del Señor.
Juan capítulo 5, versículo 24 y 29, para aquellos que dicen que mi Señor Jesucristo no habló del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo, de cierto os digo, lo dice 2 veces. O sea, está diciendo, yo no les miento. Dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Por eso no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice, vendrá hora, hablando del arrebatamiento, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eterna. ¿Quién dice amén? Porque esto es palabra de Dios. Ahora, esto no es nuevo. Daniel también lo habló en el capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quién cree eso? Este es el mensaje que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros el día de hoy. Quizás mañana va a ser demasiado tarde. Quizás después Olmedo, Mariano, hermana Fausta, no lo vuelvan a recibir. Quizás no lo vuelvan a recibir. Porque viene la hora, dice la palabra del Señor, viene la hora y la hora es ahora. Cuando los muertos en Cristo resuciten. Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Ahora cuando mi Señor Jesucristo estaba allá en la cruz, Mateo capítulo 27, cuando Él estaba allá en la cruz, entregando su espíritu, cuando Él dijo, consumado es, porque Él estaba haciendo el sacrificio por ti, por mí, pagando una deuda que nosotros no podíamos pagar. Él pagó allá por nuestros pecados. Pero mire lo que sucedió. Y los muertos en Cristo resucitaron, los santos. Si tú verdaderamente vas a orar, no a orarle a un santo, ora por nosotros. Ora por ti, ora unos por los otros. Porque los que somos separados, santo significa separado para Dios. Separado del mundo para Dios. En el mundo estamos, pero no le pertenecemos al mundo. Entonces, si tú verdaderamente eres santo, mire lo que pasó cuando mi Señor Jesucristo inspiró allá en la cruz. Dice Mateo 27, versículos 51 al 54. Dice aquí, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¡Qué maravilla! Si el velo está arriba, y si hubiese sido por obra de un ser humano, lo hubiera rasgado de abajo hacia arriba, porque es lo normal. Pero dice la palabra del Señor, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron, y salieron de los sepulcros, después de la resurrección de mi Señor Jesucristo. Vinieron a la santa ciudad, Jerusalén, y aparecieron a muchos, y ahí donde el centurión, dice, y el centurión, y los que vieron, y los que estaban con él, guardando a mi Señor Jesucristo, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Amén. Qué hermoso es la palabra del Señor, qué hermoso es comprenderla. Hermano, usted en otra religión no va a encontrar quien te explique estas palabras. Y no soy yo, es el Espíritu Santo que nos habla con la autoridad, con esa autoridad que solamente Él tiene. Con esa maravilla de Dios hablando a través de este humilde siervo. No soy yo quien habla. Es Dios hablando. Para eso Dios me dio esa oportunidad de seguir viviendo. Para que tengamos esa oportunidad, hermanos. Para que tengamos esa oportunidad. Y lo que estamos hablando, hermano, un borracho no va a heredar el reino de los cielos. Y como estamos hablando en estos días con el hermano Mariano, también he hablado con Olmedo, hermano, algo muy importante, Dios no tiene un pecadómetro, no tiene un termómetro, no tiene una cinta esta de medir los pecados, pecados, llámese el que sea.
Si eres un homosexual, el homosexual va a ir al infierno, igual que va a ir un mentiroso, que va a ir un borracho, que va a ir un... Bueno, porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 12. Y hay muchos versículos y podríamos extender este estudio, pero la palabra del Señor dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 12, dice, ¿no sabéis que los injustos, aquellas personas también, lo mismo que es un injusto, un sicario, un homosexual, una lesbiana, no va a heredar el reino de Dios? Pero empezamos en esta lista, y si tú estás en esta lista, póngase a cuentas con Dios. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo mejor es que la palabra de Dios nos dice algo maravilloso, porque yo estaba metido aquí y no hacía una de estas, las hacía todas. Las hacía todas. Y no me da vergüenza porque ya me puse a cuentas con Dios. Ya me puse a cuentas con Dios. Y sabe Dios todo lo que yo hice, lo malo, todo el mal que yo le hice a mucha gente. Y a mucha gente, gracias a Dios, me dio la oportunidad de pedirles perdón. Pero lo más hermoso en el versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de mi Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Si tú estás en esta lista, ponte a cuentas con el Señor. Es el momento de glorificar a Dios, no lo que hacía yo, porque yo hacía todas estas cosas. En el versículo 12 dice, porque todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Estamos hablando esta semana. No nos dejemos dominar de las cosas. Las tentaciones están. El problema de la tentación es que tú le cedas tu cuerpo a esa tentación. Y que venga esa tentación, more en ti y te haga meter en un problema bien grande. Es el momento, vamos a leer la palabra del Señor, donde mi Señor Jesucristo nos dice algo bonito. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, donde mi Señor Jesucristo nuevamente dice, y es el arrebatamiento de la iglesia, hablando, dice la palabra del Señor, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eterna, como lo dice Daniel, condenación perpetua. Ahora, hermano, usted se quiere poner a cuentas con mi Señor, es fácil. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice la palabra del Señor, hermanos, dice mi Señor Jesucristo, Él te está tocando tu corazón, está tocando tu puerta para que tú le abras el corazón a mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3, versículo 20, dice, aquí dice el Señor. Solamente escuche este versículo y haga como una pequeña escena de que tú estás aquí y haga una escena, mi Señor Jesucristo allá, el Hijo de Dios rogándote a ti que le abra la puerta. Haga esa escena. Dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién dice amén? Haga esa escena. Tú que no has recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, hágalo. Viendo a mi Señor Jesucristo allá tocando, y quizás está lloviendo, quizás está allá, y Él te está rogando a ti, el Hijo de Dios rogándote a ti. ¿Por qué? Porque Él quiere tener misericordia de ti, para que te salves. Muchos no quieren escuchar, hermanos, y esto es facilito, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 10 dice,
Más que dice la palabra, dice más que dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca y en tu corazón está, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que mi Señor Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién dice amén? Hermanos, siempre terminamos este estudio orando por todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar por todos los que están aquí, por todos los que están escuchando y por todos los que van a recibir este mensaje a través de las redes sociales. Pero hermano, lo más importante, el día de hoy Dios me ha puesto en el corazón, y Dios utiliza muchas personas que de la misma manera que el enemigo utiliza muchas personas que están a nuestro alrededor, Dios utiliza muchas personas para que lleve el mensaje, hermano. Y hermano, si usted todavía no ha tomado la decisión de recibir a mi Señor Jesucristo en su corazón, o de dejar a mi Señor Jesucristo entrar a tu vida, y que sea el Señor Jesucristo llevando el control total de tu vida, hermano, este es el momento de que lo hagas. Este es el momento de que lo hagas, y en voz alta, de la misma manera que cuando nosotros estábamos en la vida, cuando trabajamos con sicarios, con narcotraficantes, porque lamentablemente yo estuve por allá, y yo me gozaba diciéndole a vos, diciendo qué era lo que yo hacía. Es más, yo solamente, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerán. Si andabas con un arma, con un buen viper, con un celular y buen coche, ya la gente ya sabía, por sus frutos lo van a conocer. Ahora, Dios, por sus frutos nos van a conocer a nosotros. Usted conoce a un buen cristiano, Dios conoce quién eres tú. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero ahora, déjeme decirle algo muy importante. Esta oración no es la que te va a salvar. Esta oración no te va a salvar. Yo quiero invitar a todos los que están aquí, a los que están allá en las redes sociales, los que van a escuchar, de que esta oración no solamente es la salvación, sino que es la forma de uno expresar qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿ya? Para que abramos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y lo recibamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. El que esté de acuerdo con esta oración, solamente cierre los ojos y repita esa oración en su mente y en su corazón. Si lo quiere hacer audiblemente, hágalo. Cierre los ojos, vamos a orar, porque el día de hoy el Espíritu Santo te está llamando que le entregues tu corazón a mi Señor Jesucristo. Y cuando recibas a mi Señor Jesucristo, vas a tener paz, vas a tener esa reconciliación con el Señor, y vas a tener ese gozo. Y si alguna enfermedad tienes, hermano, le pedimos a nuestro Dios, y si es la voluntad de Él, Él nos va a sanar el día de hoy. El día de hoy te va a sanar. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, pueden repetirla. Yo reconozco que te necesito, Señor. Que tú moriste en esa cruz por mi salvación, oh Padre Santo. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados, Padre Celestial. Te abro las puertas de mi corazón, Señor. Te entrego mi vida, oh Padre Santo. Entra en mí. Te acepto, Señor, como mi Señor y mi único soberano Salvador. Límpiame, oh Padre, con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre Celestial. Nunca lo borres de ahí, oh Padre Santo. Haz de mí, Señor, esa persona que tú quieres que yo sea, oh Padre Santo. Y que se cumpla en mí, Señor, ese propósito, Señor, que tú has trazado para mí, para mi familia, para todos los que están a nuestro alrededor, Padre. Háblame siempre, Señor, con la autoridad de tu palabra, Señor. Con ese poder absoluto, Padre Celestial. Te entrego mi vida, oh Señor. Mi Señor Jesús. Tú fuiste elegido, Padre Santo. Porque tu Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él oíd. De la misma manera, Señor, que lo dijo tu Madre María. Hacer lo que Él os diga. Y eso, como buenos cristianos, Señor, desde ahora en adelante, Señor, yo me propongo hacer tu santa voluntad, oh Padre Santo, y te pido, Señor, por todos aquellos que hicieron esta oración, Señor.
Recíbelos en tu regazo, oh Padre Santo, de la misma manera, Señor, que recibiste este gusano, este miserable hombre como era yo, Señor. Y tuviste misericordia de mí. Ahora te pido, Señor, ten misericordia de todos los que estamos aquí y de todos los que han recibido, Padre Santo, esta oración, Señor. Te pedimos por todas nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, Señor. Porque tu palabra dice que joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan, Señor. Si alguna aflicción, oh Padre Santo, hay en nuestros corazones, en algunos de los que estamos aquí, en algunos de los que están allá en esas ventanitas de la red social, de los que nos van a escuchar en diferido, Señor, Padre Santo, y están elevando una plegaria a ti, Señor, escucha nuestra oración, Señor. Que haya sanación en este momento en todos y cada uno de los enfermos, Padre Santo. Señor, yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, lleno de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú sabes, tú nos has dicho que la oración del justo puede con todo, Padre Celestial. Te pedimos por todos los enfermos en este momento, Señor, que sean sanados, Señor. Dale una oportunidad, Señor, antes de que suene esa trompeta, Señor, y venga el arrebatamiento de la iglesia, Señor. Gracias te damos, oh poderoso y santo Dios. Bendice también, Padre Santo, estos alimentos que vamos a tomar el día de hoy. Bendícelos, Señor. Bendice a esas personas que han trabajado arduamente en el campo para que ese alimento llegue a nuestra mesa, Señor. Bendice a los hermanos, que esas hermosas manos que han preparado estos alimentos, Señor, que sean nutritivos, Padre Santo, a nuestros cuerpos, de la misma manera que nutritiva es tu palabra a nuestro espíritu. Llenos de tu Santo Espíritu te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. El grupo de oración dice, amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, gracias por haber estado aquí con nosotros, escuchando la bendita palabra del Señor. Este mensaje, hermanos, yo no sé, siento que ya algo va a suceder, algo grande va a suceder y lo siento, no sé, a lo mejor puede ser que hablo de grande, que me va a dar un infarto y me voy a ir ya, gloria a Dios, o que va a venir el arrebatamiento y nos vamos a ir ya, pero algo grande va a suceder. La palabra de Dios lo dice y nada más. Enciende la televisión, enciende las noticias si es que te dan esta y te vas a dar cuenta que algo grande viene para el mundo entero. Un saludo muy especial para todos y cada uno de vosotros en nombre de todo el grupo de oración Adonai Jirá. Recuerden, hermanos, que si el arrebatamiento de la iglesia viene y tú te quedas, no digas que no lo sabía. Un abrazo muy especial. Les queremos un montón. Amén.